No hay encuesta ahora mismo que no nos diga que la vivienda es el principal problema para los españoles. No hay muchas viviendas disponibles y eso encarece notablemente el acceso, con lo que ello supone después para el conjunto de la economía, para la natalidad, para la estructura social de nuestro país. Sin embargo, viviendas hay, viviendas vacías hay y están en manos de personas, de empresas, de fondos que las adquieren como inversión o como forma de ahorro, pero que luego no las ponen a disposición para el alquiler como no sea para el alquiler turístico. Al menos esa es la tendencia. Y una de las razones esgrimidas para no ponerlas a disposición del alquiler residencial es el miedo al fenómeno de la inquiocupación. Inquilinos que dejan de repente de pagar, que se declaran vulnerables y que por tanto disfrutan de vivienda gratis sin ninguna responsabilidad y sin que nadie pueda aparentemente evitarlo. Pues de eso vamos a hablar hoy, de vivienda, de alquiler, de inquiocupación e incluso de ocupación tradicional, con un gran panel de expertos que paso a presentarles a continuación. En primer lugar, contamos con Elena Sánchez, que es presidenta por sustitución y vicepresidenta habitualmente de Casa Caridad, una de las principales ONGs de la Comunidad Valenciana. Elena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además, en su caso, notaria también. También, notario de Xàtiva. Notario, con lo cual supongo que tendrá ahí también... Hay una dicotomía ahí. El corazón dividido, ¿no? Intentaremos conciliar. ¿Es un problema relevante este que planteamos hoy, el de la ocupación, inquiocupación, con todas las derivadas que ahora saldrán a colación? Desde la Asociación Valenciana de Caridad lo que sí que vemos es que para las personas que están en riesgo de exclusión social, desde luego la vivienda es casi una quimera, un imposible. Y ahora tenemos otras personas a las que ayudamos, que son, por ejemplo, las afectadas por la DANA, que es un perfil totalmente diferente, pero en los que también la vivienda pues, ha generado un problema enorme porque se han destruido muchas viviendas, muchas están en manos ahora mismo viviendo con familiares, alquilando habitaciones, con amigos, es decir, se ha generado un problema adicional al que ya había en Valencia. Junto a Elena, a su lado, a su derecha, está José Sales Rodríguez, que es administrador de fincas y que fue anteriormente presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Don José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ustedes, desde su punto de vista, les parece relevante este problema y que va a más o está más o menos acotado? Este problema y en general todo lo que tiene que ver con la ocupación. La ocupación genera en las comunidades de propietarios pues mucho conflicto. Es una fuente de conflicto que desde luego hay que intentar poner medios para, en la medida de lo posible, tratar de minimizarlo y que en las comunidades de propietarios pues la convivencia, el día a día, pues sea algo tranquilo y normal, que la gente viva con tranquilidad en sus hogares. Si hay que poner medios es que no los hay, sospecho, pero ahora entraremos en ellos. Sí. Déjeme que les presente también a don Justo Pascual, que es socio director de Avanzac Abogados Consultores y que es presidente de la sección de Derecho Inmobiliario del Colegio de Abogados de Valencia. Don Justo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acóteme usted el problema, ¿cómo lo ve de grave? Muy bien, pues para acotarlo fácilmente, el problema es que no hay vivienda, como has comentado al principio, que no es un tema estrictamente jurídico para nada, es un tema más constitucional si queremos o político que a nosotros se nos escapa. Desde el punto de vista jurídico, las normas que tenemos no nos ayudan mucho si un cliente viene al despacho y quiere recuperar su vivienda, que luego si queréis entraremos en el debate. Sí. Acotándolo, eso sería un poco el problema, que es un problema más de voluntad política porque no hay suelo, no hay vivienda social, como ha comentado mi compañera, y ahora sí, según todo esto, el tema de la DANA, pues se ve todavía más que esa falta de vivienda es real. Pues para completar el panel de expertos, contamos hoy con don Juanjo Enríquez, que es decano del Colegio de Economistas de Valencia. Don Juanjo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ese es un problema que tiene, desde luego, muchas connotaciones, incluso desde el marco económico. Esto es una bomba. Desde el marco económico es un problema tan evidente como que en la última encuesta que hicimos entre los economistas de la Comunidad Valenciana, hacemos una encuesta semestrales, la última fue en junio, porque la de diciembre no la hicimos por causa de la DANA. La última encuesta en junio preguntamos cuáles eran los motivos por el aumento de los precios de alquiler. Los precios de alquiler. Pues la principal respuesta fue, el problema fundamental era la dificultad de cesar la relación con un inquilino que no pagaba, lo que llamamos ahora un inquiocupa. Esa fue la principal causa de que el precio del alquiler sea alto actualmente, según los economistas de la Comunidad Valenciana. Y sin embargo hay gente, y abrimos debates si les parece, que piensa que este es un debate artificial, que este es un debate alarmista, que estamos generando preocupación donde no tendría por qué haberla.
¿Qué me dicen? A ver, porque dices para centrar un poco, si nosotros, yo también soy de la parte económica, entonces que se tenía que elevar el derecho, tienes siempre que comparar un poco en otros sitios. Si tú haces un poco de derecho comparado y te vas a países como Holanda, Alemania, Francia, ahí ves que realmente al lanzar a una persona, a un ocupante de una vivienda, no dura tanto tiempo. Entonces no creo que sea un tema que estemos creando falsamente, a eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces yo alejaría un poco el tema político y me centraría un poco en... Yo lo digo por eso, porque ¿no? en el debate político oímos voces que dicen, eso es un 0,01% de los casos, esto es una anécdota, esto no es como para que ocupemos horas y horas de televisión, de páginas y páginas de periódicos. Don José. A ver, una de las cosas que yo quisiera poner un poquito como antecedente es que Valencia, sobre todo lo que es Valencia ciudad, de repente nos hemos encontrado con que es un destino turístico total. Claro. Entonces, esto yo creo que no había una... siempre estas cosas vienen por encima de nosotros, ¿no? O sea, de repente te encuentras con esta situación. Claro, es un destino turístico y los propietarios, pues todo el tema de lo que es el alquiler de viviendas con fines turísticos, pues es una manera de tener un recurso pues mucho más rentable que provoca la escasez, en este caso, de vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, desde luego, totalmente de acuerdo. No tenemos suelo, no hay vivienda social. Habría que promover la vivienda social como una manera de, en lo posible, pues tratar de minimizar el efecto de la ocupación. Que yo también recuerdo que esto de la ocupación tampoco es de ahora. En los años 60 y 70, con la vivienda social, también había ocupación, pero era otra cosa. Entonces, por lo tanto, yo creo que necesariamente hay que dar es necesario dar soluciones a las personas, pero también protegiendo, lógicamente, los derechos de propiedad y los derechos de los propietarios. Vamos a ver si somos entre todos capaces de ir acotando algunos conceptos. Por ejemplo, porque no es lo mismo ocupación que ocupación, sí. Evidentemente. La ocupación, ¿quién ocupa? ¿El que no tiene otra forma de tener un techo o es una cosa un poco por desafiar a los convenios sociales o se hace por afición o se hace por necesidad? Pues mira, yo puedo hablar en nombre de las personas a las que represento, de los usuarios de la Asociación Valenciana de Caridad, y tengo que decir que las personas que están en riesgo de exclusión social, que el año pasado, según la tasa AROPE, en la Comunidad Valenciana rondamos el 30%, estamos en el 29,7%, la tercera comunidad que más empeora en el dato y estamos 3 puntos por debajo de la media, esto antes de la DANA. Las personas que vienen pidiendo ayuda a Casa Caridad piden lo mínimo. Lo tengo que decir. O sea, si deben un mes de alquiler te piden 1, no te piden 3. Entonces yo creo que el perfil, por lo menos, de usuario nuestro, que además ha cambiado bastante porque la nacionalidad primera es la española, después venezolanos y después colombianos. Hace 3 o 4 años cuando yo llegué había mucho africano, pero ahora realmente son personas que muchas están normalizadas, pero que huyen de sus países de salida por razones políticas, económicas, y vienen a España buscando un sitio mejor y lo que quieren es buscarse la vida bien y tener una vida digna como la que tenemos nosotros. Quieren trabajar y quieren formar parte de la sociedad. Entonces, estas personas realmente nunca, por lo que yo he visto, puede haber alguna excepción, pero no abusan ni piden más de lo que creen que necesitan, ¿vale? Entonces, nosotros las ayudamos pagándoles una mensualidad, una habitación. Cuando yo llegué, las habitaciones estaban por 200, 300 euros hace 5 o 6 años y ahora no encuentras una habitación en Valencia por menos de 500 euros. Es imposible. Es imposible. Entonces, estas personas que además no tienen muchos papeles, que no tienen avales, que no tienen... pues les cuesta muchísimo, Y estamos hablando de casi el 30% de la población. Les cuesta tanto como para... Claro, los que van a Casa Caridad a pedir una ayuda para cubrir una mensualidad son de un perfil, pero... ¿esos otros que asaltan directamente la casa vacía? Es que yo creo que es lo que quiero decir, que normalmente una cosa es la persona que se mete violentamente en una casa y otra cosa son estas personas que necesitan vivienda social y prefieren venir a la Asociación Valenciana de Caridad a pedir ayuda que violentar una casa. Entonces, yo creo que dentro de la ocupación hay distintos perfiles, hay gente que ha hecho de la ocupación un negocio y ha hecho de la ocupación una manera de vivir, pero hay que separar un poco eso
de las personas que están en riesgo Claro. de exclusión social. Pues separémoslo. Esos que entran violentamente, ¿son más que antes? ¿Se sienten alentados o se sienten protegidos o se sienten al menos no perseguidos suficientemente por la ley, que debería proteger lógicamente a los propietarios? Si, en mi opinión particular, Claro. la ley, como he comentado al principio, y sin entrar en el debate, pues que yo creo que el derecho a la propiedad, en la Constitución está el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, que en el penal es importante, el derecho a tener una vivienda digna. Lo que sucede es que a veces llegamos a decir, eso es un vulnerable bueno, un vulnerable malo. Sin entrar en eso, el propietario no tiene ninguna culpa. Sería el Estado el que tendría que darle vivienda a este tipo de gente. Luego hay gente que en derecho sí que nos encontramos que no es buena gente, y mafias. Y entonces sí que aprovechan ese vacío legal. Porque hay una cosa que se llama lo que es entrar en tu morada, y otra cosa ocupar un bien de un gran tenedor o de una familia que tenga 10 viviendas, que ya es considerado un gran tenedor. Entonces, si me dices, vienen al despacho y dicen, mira, que me han ocupado la casa, ¿puedo hacer algo? Y yo digo, pues mira, si queréis os lo digo, yo me encuentro en unas tesituras en el despacho y dicen, es que no sé qué decirte. O sea, como no sea un tema penal claro, que podamos plantear unas medidas cautelares y hablar con Fiscalía y decirle, mira, yo lo necesito, mi cliente lo necesita, y justificarlo, se puede hacer eterno. Y en vía civil no digamos. Entonces, por centrar el tema, la gente, una cosa es el ocupa y otra cosa es el inquiocupa. Sí, sí. El inquiocupa Totalmente. es el que parece que va bien, te da una fianza, te paga un mes, te paga 2 y luego dice, soy vulnerable. No entremos en que tiene mala intención o buena. Este no tiene buena intención. Claro. Eso está claro. Pero tú imagínate que estás ahorrando tu pensión y te toca pagar la luz, el agua, tal. Y dices, no me lo puedo creer. Pues eso sucede. Pero ¿la ley trata por igual a los ocupas que a los inquiocupas? ¿O hay... Bueno, es que se asimila un Hay poco diferencia. a la hora de lanzarlo. lanzarlo o sacarlo de allí? Sacarlo Sí. de ahí, por hablar un poco así con esto. Entonces tú lo que tienes que asimilar es decir, si yo cojo y hago un contrato de alquiler y lo filtro, y además volvemos a lo que tú comentabas, si lo filtras tanto, al final elevas tanto el precio del alquiler porque el otro no pone las viviendas en el mercado. La ley, actualmente, por resumir, yo solamente planteo vía penal, medida cautelar, y en vía civil, póngales todas las garantías antes de alquilar. Conclusión, no saco al mercado. Mira, hay una cuestión muy clara en el mercado de vivienda en general, tanto en alquiler como en compra, que el problema fundamental, evidentemente, es la elevación de precios. Sí. Y la elevación de precios viene consecuencia de una falta de oferta. Falta de oferta de promoción nueva, de venta de viviendas, de viviendas que salen al mercado, y falta de vivienda en alquiler. Entonces, en vivienda en alquiler hay muchísimos miles de viviendas que están vacías. Ya. El propietario no las tiene vacías porque, bueno, pues no sé, porque tenga una forma de pensar absurda. No las pone en el mercado, porque para ponerlas en el mercado primero tiene que gastarse dinero, tiene que invertir en la vivienda para ponerla al día y poder, por tanto, poner un producto digno en el mercado. Y gastarse, invertir un dinero, si sabe que luego, si tiene un problema con el inquilino, el Estado le va a achacar a él la responsabilidad de que tenga que pagar los gastos de esa persona y no persigue nada durante mucho tiempo, detrae evidentemente a muchísimos propietarios de esa inversión. Entonces tenemos muchísima vivienda vacía que podría salir al mercado y no lo hace precisamente por ese exceso de protección de personas vulnerables. Yo quiero hacer referencia mucho al tema de la vulnerabilidad que has comentado Elena. El exceso de a veces las leyes quieren proteger tanto a una persona que lo hacen es perjudicarle. Hoy en día en el mercado hay determinadas familias, monoparentales fundamentalmente, con sueldos bajos, que no encuentran vivienda porque ningún propietario va a querer alquilarles. Les están expulsando del mercado. ¿Por qué? Porque esos propietarios saben que esa persona se declara vulnerable al día siguiente y tienen años con esa persona en su vivienda. Bueno, es un mito, o sea, lo de la vulnerabilidad, y un poco por disculpa que te haya interrumpido. La vulnerabilidad ahora con el famoso Real Decreto Ómnibus, Real Decreto Ley, que en 12 de febrero veremos si se confirma o no se confirma, lo que, haciendo con palabras llanas, como me has comentado al principio, es que se puede quedar una persona vulnerable hasta diciembre del año 2025. Esto es una prórroga de Real Decreto Ley 11-2020 que venía del COVID, que tenía su pura lógica, pero ese es el 12º Real Decreto. Es decir, por inquiocupa. Inquiocupa es que no lo he expresado bien anteriormente. Inquiocupa no es penal, es civil. Claro. Claro. Para ser penal, yo te he dicho medidas cautelares, entonces no tendría solución. Ya. Tendría que quedarse. Ya. Para ser penal tendrías que probar que ha habido, imagínate, una falsedad documental o el típico ignorado ocupante que está cobrando que se haya recibos que no cometido es. algún tipo de delito. Entonces tienes que, vamos. exacto. Y bueno, ahí podríamos Pero entrar. el dejar de pagar no es un delito. No es un delito. Ese es el gran problema del inquiocupa, porque asimila
Y en este Real Decreto Ley, lo que es el dejar al contrato de alquiler que no pagas, aún ocupa. Y como lo asimila, ya tenemos el problema. Y entramos en la política. Y entonces me encanta estar con economistas. Y esa persona vulnerable, si lo es efectivamente, tendrá que proteger el Estado. No ese propietario que ha tenido la fatalidad de que ha caído en su vivienda. El No tiene Estado ningún sentido. subroga al propietario del piso la La responsabilidad, responsabilidad de lo que es el Estado. de cuidar del vulnerable. Pero Más o menos, ¿no? el Estado, el derecho fundamental en España no es de aplicación directa el derecho a la vivienda, como en otros países, porque gente piensa, en la Constitución dice derecho a la vivienda, pero es derecho Sí, a la está vivienda claro. si la Administración tiene vivienda. Con lo cual, entonces vamos al Y es una cliente y cuestión que decimos, ¿qué efectivamente decimos? también es un problema real. No hay viviendas. Efectivamente, buscar vivienda. Estamos diciendo que falta de oferta. Y entre otros motivos, porque falta vivienda social. Falta promoción pública de viviendas. Llevamos muchísimos años en las que se promueven muy poquita vivienda social. Y eso es una. ¿Y eso pararía estos fenómenos de la ocupación y la ayudaría a corregirlo. o van por vías distintas? Hombre, es pura, el mercado se organiza a sí mismo. Si tú dejas garantías a uno, el otro lo aprovechará. Pero vamos a ver, bueno, pero quiero no. decir, yo espabilado de la vida, digo, yo quiero Espabilado. casa gratis. Claro. A mí una vivienda de protección oficial no me interesa. A mí lo que me interesa es ocupar una vivienda vacía y que no me pueda echar. Si eres una persona así, claro. Claro, Sí, y de hecho ahí. Está hablando Claro, directamente claro, de sí. un delincuente, ¿no? En el Claro. Si no tengo yo equivocados los datos, en el año 2023, creo que fueron 15.400 viviendas. Eso comentan en cifras, pero puedes... 15.400. Eso de 15.400 viviendas ocupadas, denunciadas. Ocupadas en España. Denunciadas, pero no puestas en alquiler que no sabes. Denunciadas. Mm. Por usurpación o por ocupación, ¿no? Por allanamiento de morada, ¿no? Es que, Eso te da un dato de la escasez, probablemente, de vivienda que pudiera haber en España. es que hay más datos, porque yo digo que esa cifra, si la pones en contexto... Eso es denunciado, es denunciado. O no sacas el precio, no sacas la A vivienda. ver, los que no alquiler. denuncian, ¿por qué no denuncian? Pues porque no se atreven y no la sacan, que entonces ese número es todavía más... Pero a ti te ocupan la casa y Bueno, tú no lo tú denuncias. sí lo denunciarás. Sí, O llamarás a otro tipo de empresa sin hacer publicidad. sí, sí. Pero hay cifras, en nuestra opinión, que están ahí más latentes. Hay mucha gente que no saca al mercado. Y eso, en contexto de cifras, debería analizarse, en mi opinión. Por ejemplo, si solamente hay 3% de vivienda social, hay 15.000, ¿sabes?, que han puesto una denuncia y hay otros que no la ponen o que no la sacan al mercado, entonces falta de vivienda hay más. A ver, estábamos diciendo que los ocupas Por distinguir. no cometen un delito, pero el No. allanamiento sí es un delito. No, cometen un ocupación, delito, sí. pero es muy Sí, leve. es también- Es un delito son- leve. Son delitos los dos. El ocupa, o sea, una cosa es el allanamiento de morada, que tampoco te creas que es un gran delito, pero por lo menos es penal, pero el ocupa... que- Allanamiento es entrar en una casa ajena. Claro que sin allí está- permiso, ¿no? Bueno, entrar en tu morada, No, lo digo para Sí, entender. y puedes, donde tú tienes Donde tu tú residencia habitual. Ajá. que tampoco... ¿Dónde? También eso es un mito. Perdona Bueno, que esté ahí... pero Bueno, sí. está un poco en esta línea. Sí, perdona por no hacerlo ya, que nos vamos sí, al tema jurídico sí. y entonces ya Bien, bien. lo que no quería, ¿no? Pero realmente sí. En una vivienda que tú utilices, que Sí, tú uses, que tú pueda uses. ser... Hay discusiones de que aunque tengas la luz de alta, eso ya es una vivienda en sí misma. Lo que pasa es que luego la ocupación lo podríamos asimilar, pues imagínate ahora que está tan de moda, pues los grandes fondos que tienen grandes viviendas Sí. o de bancos. Eso sería esa vivienda que ocupan que está vacía. Eso sería el delito leve, como si Sí. dijéramos, ¿no? Ahí, esa vía penal que comentaba al principio también la puedes utilizar. Eso me veo la cara como cuando los clientes se van perdiendo por el camino un poco, cuando les vas diciendo. La vía que podías tener, esa medida cautelar justificada al fiscal, que dice, "Oye, es que yo sí que necesito esa vivienda". Igual ese gran tenedor no lo puede justificar, pero esa persona, Se distingue entre Se grandes distingue. tenedores y propietarios. claro que se distingue. Y de yo es que pocas creo viviendas. también que pasa un poco en España siempre cuando hablamos, por ejemplo, de empresarios. Nos estamos imaginando el empresario que tiene 5.000 Eso es. trabajadores, 20.000 trabajadores y el empresario en España, el empresario normal, tiene 1, 2 o como muchísimo 3. Y aquí pasa igual. Cuando hablamos de grandes tenedores de pisos, nos estamos imaginando siempre un fondo buitre, una persona de 1.000 viviendas. malísima que tiene 5.000 viviendas y abusa. Sí. Y realmente a lo mejor es una familia que ha ahorrado toda su vida, tiene sus 3 pisitos que complementan su pensión. Correcto. Y entonces siempre tenemos, no sé por qué, nos vamos siempre al caso más extremo y más horrible y más abusón, por decirlo así. Pero tú que eres Pero, notario... claro, imagina- pero la realidad española es que es muy distinta. La realidad española es que
En los 70, el boom, yo soy del 75, pues en el boom ese, pues un auge económico que permitió a muchas familias tener su casita, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, comprarse su segunda residencia en la playa. Y entonces sí que es verdad pues que hay mucha gente ahora pues que tiene 2, 3 pisos, pero que son el resultado de trabajar toda la vida y que no son estas personas que tenemos en la cabeza como fondo Está buitre. Claro. Ahora lo precisaremos. Vamos a hacer una pausa para publicidad y ahora precisaremos quiénes son los grandes tenedores, cuál es el concepto de vulnerabilidad, quiénes pueden ser considerados vulnerables y no, y muchas otras cosas alrededor de este fenómeno de la ocupación, la inquiocupación y la falta de viviendas en alquiler con las connotaciones sociales y económicas que tienen para todos. Hoy nos interesa saber qué pasa con la ocupación, la inquiocupación, el alquiler de viviendas y lo estamos intentando averiguar con la ayuda de Elena Sánchez, de José Sales, de Justo Pascual y de Juanjo Enríquez. Nos habíamos quedado con la idea de definir quién es gran tenedor y quién no lo es y si tienen un tratamiento distinto, una protección distinta por parte de la ley ante fenómenos como estos. José, por ejemplo, ¿quién puede ser un gran tenedor y quién simplemente tiene un pisito o 2 o 3 para ahorrar dinerito? Claro, yo no considero que una persona que con el esfuerzo de su trabajo y con los años, porque tenga 4 pisos, pues sea un gran tenedor. Vale, para comprar 4 pisos hace falta... No te creas. Hace falta un dinerito. No, te creas, bueno, pero a lo mejor Pero puede una ser herencia. tema de herencias. Yo no lo veo eso tan complicado. Desde luego este no es un gran tenedor en absoluto. Sí que lo es. ¿Eh? O sea, se equiparan lo que comentaban. No, Elena. vamos a ver. 10.000 pisos a 10 pisos. Sí, pero que Claro. yo considero que no lo es. Ya, sí, pero era por quiero ayudar. decir, no tiene nada que ver con los fondos ¿Qué de dice la inversión. ley? ¿Quién es un gran En tenedor? ese aspecto no Más de tiene 10 pisos o Sí. más de 10 viviendas, porque igualmente podíamos Viviendas. entrar en ahí un poco el desglose. En zona no tensionada. ¿A Zona partir de cuántas viviendas? 10. 10. En zona no tensionada. Tensionada 5. O sea, por ejemplo, en Valencia ciudad, ¿Qué? 5. 5. Bueno, si es tensionada. O Bueno, la parte pregunto, de no lo sé. No, Sí. de Ustedes Valencia son los que ¿El saben tensionada. espacio donde lo es? ¿Dónde Sí. lo es? Tensionado, Es que no el es- Y prototipo en de... un pueblo del interior, 10. Pues sí, bueno, pero Valencia yo creo que tensionado no hay. Barcelona es lo que es tensionado de verdad. Vale, pues Barcelona, San Sí, Sebastián, por ¿no? ejemplo, exacto. Esos 10. 10. Pero tú imagínate una herencia, lo que comentábamos, o un proindiviso, o que tienes un hermano que él se dedica al tema inmobiliario, lo juntáis en la masa y de repente y tú te has quedado con 13. Es que no es comparable 10.000 pisos a 10. Y yo creo que también, con independencia, que hay que proteger la propiedad de cualquiera, aunque tenga muchos. Hay unas que están más protegidas que otras. Quiero decir, los de los grandes tenedores están menos protegidos que... Para mí están menos... Pues no lo sé, ¿hay distinción en la ley o en, Pero o en la práctica de la aplicación de la Deberían ley? estar igualmente protegidas. Deberían estar. Yo creo que en todo caso deberían de estar protegidos. En todo caso. Exacto. En todo caso. Porque el derecho a la propiedad privada debe de ser sagrado porque es la base también de una economía próspera y de la seguridad jurídica. Entonces, en un país donde no hay seguridad jurídica, pues luego no hay inversión, no hay prosperidad, no hay confianza. Entonces, yo creo que la seguridad jurídica es fundamental. Lo digo Vale, esto pero- desde el punto de vista Pero notarial como abogado del también. diablo yo podría oponer a eso que, bueno, pero hay justicia social. Sí, Porque pero la estamos dándole justicia pisos a social, quien la los justicia necesita. social yo creo que la debe garantizar el Estado, no un particular. O sea, es el Estado el que debe de proporcionar esa vivienda, tanto social como no social, liberando suelo, no sé, con las Sigo medidas, haciendo con de las abogado medidas del que diablo, tenga a pero su hay una- alcance. Sigo con la- haciendo de abogado del diablo, pero hay una urgencia ahora. No hay viviendas construidas, bueno, vamos a construirlas, pero mientras tanto hay una urgencia. Pues entonces yo lo que creo es que es el Estado el que tendrá que tomar las medidas para que estos propietarios vean garantizados sus derechos y tengan confianza suficiente para poner esas medidas a disposición de alquilarse. O sea, lo que está claro es que si se toman medidas que restringen la oferta, se agrava el problema. Si no proteges al gran tenedor, estás abriendo la puerta para también que el pequeño tenedor esté desprotegido. Es que el simple hecho de distinguir entre pequeño tenedor y gran tenedor a la hora de proteger la propiedad no tiene mucho sentido. Aquí subyace algo que se hace referencia como que parece que sea malo poner en el mercado una vivienda en alquiler. Uno me decía, tiene 3, 4, no, porque es que claro, el heredó, no heredó, vamos a ver, heredó, invirtió, lo que fuera. ¿Es malo poner viviendas en alquiler? Todo lo contrario.
estamos poniendo un bien necesario, absolutamente necesario para personas que, o porque no pueden económicamente, o porque es su opción, quieren alquilar una vivienda. No es malo, es absolutamente todo lo contrario. Y por tanto, aquellas personas que invierten en poner viviendas en alquiler tienen que ser dignas de, bueno, pues eso, de elogio, no en absoluto, de reproche. Entonces parece que se reprocha el que se pongan viviendas en alquiler. Es absurdo, es todo lo contrario. A partir de ahí hay que proteger la vivienda que se pone en alquiler, sea de quien sea. Insisto, es que además el no hacerlo perjudica precisamente a aquellas personas vulnerables o susceptibles de serlo que quieran ir al mercado a poder alquilar una vivienda. O sea, la repercusión económica es clarísima. Les perjudican a ellos, porque Y son social. ellos los que se van a quedar Son fuera las del dos. mercado. Claro, Precisamente es que porque hay deben que tener en protegerlos. cuenta que una persona normal, cuando va a pedir, normal me refiero a una persona con un sueldo decente, que pueda aportar una serie de garantías, ya lo tiene difícil para alquilar una vivienda. Pero las personas que vienen a Casa Caridad, por ejemplo, que están en riesgo de exclusión social, que no tienen ningún tipo de garantías, que no tienen nómina, a veces no tienen documentación, es que eso ya es imposible, imposible. Habitaciones que estaban hace 3 o 4 años a 200 euros, están ahora a 500 o 600 euros. Entonces, se ha expulsado del mercado ya no solamente a estas personas en riesgo de exclusión social, sino también a una primera capa de personas que estaban ya muy al límite y ya no llegan. Ya no llegan. Los propietarios miran mucho las posibilidades de los... Las garantías son cada Las vez, garantías cada de los- vez mayores, Normal. porque el miedo cada vez es mayor. Y después de escucharnos aquí, más todavía. No, hombre, no. No, porque vamos a dar unas indicaciones que espero que sean propositivas. De momento estamos No, es intentando describir el propositivo, problema. estás protegiendo. De todas formas, yo creo que España, junto con algún otro país en la Unión Europea, las personas a lo largo de la vida, uno de nuestros objetivos ha sido siempre tener casa propia. Siempre ha sido, y el alquiler siempre ha sido como algo transitorio. Bien, sí. Yo creo que se nos viene vendiendo desde hace ya muchos años que lo que hay que hacer es alquilar, alquilar y alquilar. Entonces, creo que el 70% de los españoles, la gente que vive en España, es propietaria de una casa. Y al final haces un patrimonio. Hoy en día casi es más favorable hacer una hipoteca que tener un alquiler. Digo un alquiler visto, ¿no? Un alquiler de estos normales, ¿no? Pero esa tendencia creciente al alquiler quizás sea porque nos miramos en el espejo de los países Pues centroeuropeos, es que ¿no? parece que se incentiva más el alquiler que la compra de una vivienda. Es que comprar Y a una mí me vivienda... parece, la compra de una vivienda me parece algo maravilloso. Y Sí, pero eso- comprar una vivienda a un joven son 8 años de salario bruto poder comprarla. Bueno, Y además, comprar una vivienda... vamos a ver, Entonces yo no es es, que- no es tan O fácil. sea, quiero la vivienda en decir, propiedad en lugar de alquiler genera inmovilidad de trabajadores. Entonces, Sí. en un mundo en el que cada vez más la gente tiene que moverse y ya no se mete en una empresa y se dedica toda su vida a esa empresa, es necesario tener capacidad de moverte. Si tú compras una empresa, es mucho más difícil que si alquilas. Perdón, compras una empresa, compras una vivienda, Sí. es mucho más difícil que si alquilas. Por eso también se incentiva el alquiler. Porque yo alquilo en Valencia y si mañana me sale un trabajo en Madrid, dejo el alquiler y me voy a alquiler en Madrid. Bueno, pero Entonces, de en esos ese cuántos sentido, hay. es más interesante desde el punto de vista de movilidad de Trabajadores trabajo. de ese estilo, ¿cuántos la- puede haber? Los de las si nuevas se incentiva el tecnologías y alquiler, No, pero hoy, directivos. No, vamos a ver, hoy en día sabemos todos que así como la idea de que un chaval en su día con 18 años entraba a una empresa Sí. y la idea era jubilarse en ella, Mm. hoy en día eso no lo piensa nadie. No, eso es A partir de ahí cabe la posibilidad el de sistema movilidad. Toyota que ya ha si periclitado. incentivas claramente, ¿no? el alquiler, también incentivas los grandes tenedores. Bien, y También los incentivas. es que en Valencia, por ejemplo, harían falta mucho más grandes tenedores, mucho más empresas profesionales de alquiler, que alquilasen edificios completos, prestando buenos servicios y que el inquilino supiera que tiene una seguridad también jurídica absoluta de que esa vivienda la va a tener siempre, por ejemplo, si quiere, para toda la vida, porque cumpliendo los requisitos nunca va a tener ningún problema para ello. Y que va a estar mantenida, controlada y en condiciones. ¿Por qué no? Perfecto. Pero hoy por hoy, volviendo un poco al principio, disculpe, del debate, no es lo mismo y un gran tenedor, jurídicamente es igual, un gran tenedor de 10 viviendas que de 10.000. Y entonces, pues yo coincido con ella, no tiene absolutamente nada que ver, porque ese es un ahorrador, ¿sabes? En general. El tema que digo, oye, qué rico que es, que tiene muchas viviendas, esto ya es un tema personal, pero es un ahorrador. Y entonces no se le protege igual. Y entonces, yo creo que eso es un vacío legal obvio. Vamos a lo práctico. Yo tengo una vivienda, claro, supongo que tampoco será lo mismo si es mi primera vivienda, si es una vivienda en la playa o en donde sea, una vivienda general, no. de veraneo, de vacaciones. Imagino que será lo mismo, pero pongamos que nos ocupan la vivienda y nos enteramos en un plazo relativamente corto de tiempo
Supongo que será más fácil si es tu vivienda Habitual. fija, la habitual, que si es una de verano, en donde a lo mejor no hay ningún vecino por alrededor y no se enteran hasta pasado un cierto tiempo. Pero en ese momento, ¿qué hay que hacer cuando nos enteramos? Y en función de cuándo nos enteremos, ¿qué hay que hacer para intentar revertir la Yo situación? la experiencia que tengo es que tienes 48 horas. 48. Es un mito. Bueno, No lo yo dice, tengo- no, perdona, ya lo sé. Sí. Además está lo de la... Perdona, es la que ha sido pol- un poco... La No, policía... no, lo tenemos todos en la cabeza, No lo de sé, las lo sé. 48 horas. 12, 48, 78. No hay ninguna directiva. Solamente había ni una orden policial que diga que tú tienes que coger... La diferencia es lo que has dicho antes, si es morada o no es morada. Punto. Lo que pasa es que igual se quiere... o Morada no es se- la vivienda habitual. Bueno, yo- o sea, no, el domicilio yo quiero habitual. Donde decir- vives, es lo que donde intentaba vives. decir antes. Quiero decir que donde la usas, no, las- no la tienes vacía. En las comunidades de propietarios hay Sí. una sensibilidad muy Sí, especial lo sé, lo a la sé. ocupación de las viviendas. Y son los mismos propietarios Lo que- los que ante cualquier posible ocupación pues actúan. Claro. Actúan. Ya. Y si actúan, la policía se presenta. La policía... La policía se presenta. ¿Qué es actuar, Y José? en muchos... ¿Qué significa actúan? Bueno, pues llaman a la policía para indicando lo que está que ha entrado pasando. en su casa. Y entonces la policía acude y, bueno, pues dar sus resultados. La policía está obligada a acudir. Claro que tiene que Claro. acudir. Y La también Policía obligada a Nacional tirar. y la policía local incluso. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues estas personas hablan con la persona y, bueno, en muchos casos desalojan. Eso está pasando. Bueno, también está la teoría de la pizza. ¿Tú sabes lo de la pizza de los Claro, ocupas? lo del ticket del... Claro, que A de- ver, yo no lo sé. Bueno, Sí, pero Y no, muchos no- televidentes tampoco. Bueno, pero el ticket tiene que tener por Bueno, lo pero- menos 48 No, pero horas. explíquenos eso Bueno, para pero que eso- sepamos de qué estamos hablando. Vamos a ver, para otro mito, pero es que a mí me gustaría también que la gente estuviera tranquila o si estuviera asustada en base a algo. Es decir, si, si te ocupan la casa, Sí, llama a la policía. Claro. sí. Eso es lo Rápido, primero. rápido. Si Vale. le ocupan Pero si yo llamo a la hora de la ocupación, Si- ¿tiene el mismo resultado Hombre. esa llamada que si llamo 15 días después porque no me he no enterado es lo de que mismo, me la han una hora, ocupado? 15 días no es lo mismo, pero al final lo que... 15 Pues Lo- entonces hay unos plazos. No es que no los hay, lo que pasa es que en el Bueno, pues- fondo, lo que el tema es la morada, lo que pasa es que no se hace. No quiero decirlo en televisión tan fácil o no se actúa como se tiene que actuar. Porque igual el proceso es que se denuncia, el juzgado, pues, dígame usted estaba ahí, usted estaba comiendo con su pizza, estaba haciendo morada, usted lo necesita, es vulnerable, fecha para juicio, ¿entiendes? Y entonces ahí ya empieza el proceso. Entonces si es un tema penal, lo que te digo, si es un tema penal, va usted abogado, no es por publicidad de nuestro colegio, Sí. y le meteremos una denuncia, luego una querella y iremos a unas medidas cautelares. Es lo más rápido que hay. O sea, es un me tema está usted penal. diciendo que mejor ir al abogado que a un No, usted procedimiento de usted oficio va a de la pol- policía. O... Bueno, si la policía se lo tira, rápido, pero póngase usted con la policía fuerte y dígale, oiga, que es mi morada, Sí, que me da igual la pizza. Y ahora le cuento lo de la pizza, que es muy divertido. sí, Sí, vale. por favor. Lo de la pizza, que las comunidades por lo saben, pero va un poco más por la casa desocupada porque te ha sido 15 días. Entonces ellos, como lo saben, los que están ahí mirándolo todo, piden una pizza, ¿no? Y la piden 4 días antes, ¿no? Y entonces tienen el ticket de haberla pedido la pizza, a este sitio, a esta dirección. Y cuando van a ocupar la casa 4 días después, y va la policía y dice, mire, yo es que llevo aquí 4 días, que es el... Y entonces dice, morada, ya lleva usted y... ¿Sabes? Es vulnerable, está viviendo ahí. Son trucos. Cuando decíamos de mala gente mafia, Sí, pues lo es eso. cierto. También pasa con las hamburguesas. ¿También hamburguesa? Bueno, depende de lo que le guste. No necesitaría que sean pizzas. Pero bueno, nos reímos, pero de verdad que da miedo. ¿eh? Madre mía, ¿sabes? que sí, eso está- El problema veo yo es que eso han generado en el propietario Un miedo, un absoluto. miedo Un terror, que un es a terror. veces, el miedo siempre decimos que es incontrolable. Claro. Entonces eso y paraliza. Sí. Entonces, claro, al ser paralizante, pues tú, si tienes viviendas, ¿qué haces? Te quedas quieto. Nosotros en la Asociación Valenciana de Caridad tenemos un proyecto que es el proyecto Fénix, que son viviendas supervisadas, que son propiedad de Casa Caridad, que se compran con fondos propios, como un proyecto aparte. Tenemos el de Sánchez Bergón, que son 11 viviendas, que hay 44 personas. Está pensado para personas que salen del centro de acogida temporal y como una medida provisional hasta que pueden hacer vida ya completamente normal. Y ahora con la DANA compramos 12 viviendas, eso con fondos propios, no con donativos de personas, para la DANA. Y en esas viviendas que hemos comprado, desde el momento que firmamos las arras, que eran para personas en riesgo de exclusión social, pero como vino la DANA, pues dijimos, las vamos a dar a personas afectadas de la DANA hasta que pase la emergencia y ya lo dedicamos a lo nuestro, ¿no? Son en total 62 plazas.
Pues desde que firmamos las arras hasta que llegaron las familias que las entraron allí para poder celebrar en una casa la Nochebuena, que fue una cosa preciosa, teníamos miedo de que entrara alguien. Entonces que enseguida pusimos alarma, hablamos con el ayuntamiento, oiga, que pueda pasar, porque las teníamos preparando, nos las amuebló totalmente nuevas, una marca, no voy a decir quién, de muebles, y tuvimos miedo y pusimos alarma, pensando a lo mejor en el plazo ese erróneamente, las 12, las 48 horas. Pero es porque quieran luego actuar, es lo que quiero decir. Pero hablando con el ayuntamiento para que nos pusiera un poco de, bueno, que se pasara de vez en cuando la policía, porque para que estas familias que están en esa situación tan grave pudieran entrar sin problemas, el propio ayuntamiento nos decía, dice, es que claro, se han destruido muchísimas viviendas en barrios a veces muy conflictivos, con muchas casas ocupadas, que estas personas, muchas, ¿qué van a hacer? Pues muchas volverán a ocupar. Entonces, nosotros mismos nos vimos en una situación un poco de miedo y de indefensión. Entonces, yo entiendo que si una asociación como la nuestra, que se dedica a personas en riesgo de exclusión social, que dices tú, ¿quién va a ocupar una casa que va destinada a este tipo de personas? Pues sí. Tiene miedo, Pues miedo. Entiendo que una persona con 2 o 3 pisitos que los ha ahorrado toda su vida, pues tenga miedo también. Es que lo entiendo perfectamente. Claro. Total, que los plazos no hay. Es mi opinión, ¿eh? Puntúa sí el que sea tu morada, tu Puntúa. casa habitual. Eso es, supongo que te da, de cara a una intervención judicial, una ventaja respecto a los que se han quedado dentro, ¿no? Sí, Vale. sí, pero ya te digo que los procesos en España son muy lentos y también tienes que tener suerte del juzgado donde caes. ¿Y cuál es y por ejemplo en Badalona, que hay un alcalde allí valiente con este asunto, Xavier García Albiol, vamos, que está cada 2 por 3 en las redes sociales desalojando algún piso, él delante de Pues que la policía. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el truco? Pues yo supongo que será que la policía, eso de que es mi morada, y es verdad que es la morada, actúa. No empieza diciendo, oye, que llevo 2 días, 3 días, 4, que es su morada, y dice, pues fuera. Supongo, pero no lo sé. O sea, la diferencia está en que Pero la policía... no lo sé, ¿eh? Pero no, me pregunto, refiero... pero hipotéticamente, la diferencia estaría entre si actúa directamente sin preguntar mucho o si pregunta mucho y no actúa. La como policía, consecuencia. también hay que entender que no hay un delito tipo que proteja lo que es la flagrancia de entrar la policía y que se sienta protegido de que luego no vayan contra ellos, ¿sabes? Porque el otro puede coges un abogado y decir, oiga, pero yo ya estaba aquí, es un derecho a la intimidad, soy vulnerable, tal. Entonces el policía pues hará lo que crea conveniente. Pero hoy en día legalmente no tenemos esa base, no está tipificado. No está tipificado fácilmente para el abogado aconsejar y lamentablemente al final luego acabamos derivando a otras empresas. Entonces, Tomás, yo creo que tú estás comentando, yo creo que es evidente que sí que es importante el plazo, porque si se acaba de ocupar es un delito una prueba flagrante. más. Y ahí no puede hablar de que es morada ni que tenga ningún tipo de derecho ni nada, con lo cual la acción rápida tiene efecto. Si por el contrario empezamos con trámites y demás y pasan días, efectivamente tendrá la factura de la pizza, porque es que efectivamente la habrá comido la pizza, habrá tenido tiempo de estando ahí, de pedir una pizza y comérsela ahí. Pero te puedes haber ido de vacaciones, la acción sea rápida es fundamental. Entonces, si este alcalde está comentando, lo que hace es que efectivamente mueve a la policía para que actúe de forma muy rápida y muy tajante, pues creo que sin duda tiene sentido. En cualquier caso, son medidas jurídicas que hay que adoptar. Lo que está claro es que algo pasa en España. Medidas jurídicas, pero es que la ley no tenemos nosotros nada que ver. No. Digo medidas jurídicas a nivel legislativo. Lo que Claro. digo que es evidente que en España pasa algo que no pasa en otros países, porque estamos cansados de conocer que en otros países los días o el tiempo de lanzamiento para una ocupación o incluso para una equiocupación no tiene nada que ver con España. Y lo que está claro que eso está perjudicando a todos, porque todos aquellos inquilinos que están pagando rentas cada vez más altas por sus alquileres están siendo perjudicados por esta situación. Aunque ellos no lo vean, no crean que esa situación, porque ellos no son ocupas o equiocupas, la consecuencia es menos mercado, menos viviendas en alquiler y precios mucho más altos, pero mucho más altos. Por tanto, hay que atajar este problema, al menos desde el punto de vista legislativo, lo cual no es tan difícil. Sinceramente no es tan difícil. Ahora entraremos en eso porque tenemos una pausa más de publicidad por delante, pero antes de llegar a ese punto acabemos de completar el panorama del momento clave en el que descubres que hay alguien dentro de tu propiedad. Una opción es la policía, otra, que ya lo ha dicho justo 2 o 3 veces, es la de llamar a una empresa de estas especializadas en sacarlos. No, cuidado. A ver si luego me meto yo en un lío que no es. Yo no he dicho que, al cliente digo que usted lo ha dicho.
Que usted lo ha mencionado, no, No, digo no. que usted esté No, aconsejando nada. No, además aconsejo Además, creo que los que televidentes lo han que- notado no, que perfectamente. estoy ahí que se deje asesorar, no cometa usted alguna fechoría y se meta en otro problema. Es Claro, peor. Que cuidado claro. que esas empresas no se crean que es la solución, ¿eh? No. Posible delito Para- de cuidado, coacciones. Igual es que Sí, si quiere, pero usted denuncie enseguida. No vaya a coger como que enseguida que le vaya a hacer algo feo. No. ¿Denuncie eso no. dónde? ¿En el policía? En la policía, en la juzgado? Llamar a comisaría. la policía para que se Comisaría. personen en la vivienda. Han ocupado ocupada. mi vivienda. Lo de llamar a una empresa, entonces, no lo aconsejan ustedes eso, en ningún eso caso. después, cuando hayan ocupado, si el abogado no le ha hecho lo que puede hacer después. Yo no diría eso en ningún caso, que llames a ninguna empresa. No, pero una empresa legal, en el sentido de decir, hay armas, sí, que es lo que se dice es que se pongan a la puerta, ¿Y que no por qué dejen no? entrar y ¿Por qué salir. no? Pregunto, ¿por qué no llamar a la Pero empresa? yo creo que la primera esa? acción es llamar a la policía. Hombre, claro. Por supuesto. La Esa es la policía primera y acción. el abogado. Y la policía puede solucionar, y en muchos casos lo soluciona. Sí, pues. En muchos casos. En otros no, pero en algunos casos sí que lo soluciona. Sí, sí, ¿Y sí, cómo tiene- lo soluciona la policía? Pues Conversando. hablando con ellos. Sí, Conversando con mediando, ellos, convenciéndoles mediando. de qué. O sea, ¿qué les pueden decir para Pues- forzarles a salir? Bueno, les tienen que decir que no pueden ocupar la vivienda y que se tienen que marchar. Y en muchos casos acaban convenciéndolos para que se marchen. Y ellos pueden decir, yo soy vulnerable, Bueno, claro, esto pues mientras sale el entonces juzgado y no sale el marchan, juzgado entonces- pasan 2 entonces años. se quedan y es donde empieza todo el procedimiento, Que sí, digamos, jurídico de que reclamación. lo intenten. Yo lo que sí que me Terminado. gustaría dejar Pero- claro cuando hablamos de personas vulnerables Es que no es lo mismo, no hay que es comparar. que, No, es que no, claro, cuidado. Pues un momento, nosotros Elena, me lo explicas Sí, después sí, de, sí. de la Muy publicidad. bien, vamos muy vamos con bien. el concepto de vulnerabilidad, a ver si terminamos de aclarar todo este concepto. Hablamos de ocupación, de inquiocupación y de la repercusión en los alquileres de las viviendas. Se suben, suben y suben. Cada vez hay menos casas, menos posibles soluciones habitacionales disponibles para la gente que pueda pagarlas. Y en todo eso entra el concepto de vulnerabilidad como uno de los más importantes a la hora de tener en cuenta la facilidad o la dificultad para conseguir el desalojo de las personas que han entrado en una casa sin derechos, sin ser propietarios. Elena, ¿quiénes son vulnerables y quiénes no son Vamos a ver. vulnerables a los ojos de la ley actual? Nosotros, las personas que llaman a la puerta de Casa Caridad, que decimos que están en riesgo de exclusión social, son personas que vienen en situaciones muy difíciles, muchas vienen de la calle, muchas vienen con enfermedades mentales, muchas vienen con adicciones y muchas con las dos cosas. Y son personas, tengo que decir, que quieren pagar su alquiler o tener su habitación pagada. Es decir, no son personas que, digamos, quieren ocupar una vivienda, ¿no? Son personas que necesitan ayuda, que les ayudamos con un mes de alquiler de una habitación, que a lo mejor están en un piso pequeñito y están 8. O sea, yo creo que igual que no podemos criminalizar a una persona, tenga 1, 2, 10 o las viviendas que tenga, no podemos tampoco criminalizar a las personas que están en situación de vulnerabilidad como si todas fueran a ocupar viviendas. La ocupación es una cosa que es ilegal, y la cometen personas que cometen una ilegalidad. Entonces, hay que diferenciar del ocupa que rompe una puerta a patadas de la persona que tiene una situación vulnerable, que hay que atenderla y hay que ayudarla. Y para eso está, pues, el Estado en primer lugar, y cuando no llega el Estado está Casa Caridad. Pero eso está tabulado, quiero decir, hay Bueno, sí, hay unos un nivel de baremos ingresos, que sí, es 3 veces, no llegar 3 veces al IPREM, creo que es, Tres que estará, ahora mismo no lo sé, pero sobre los 1.700, 1.800 euros, una cosa así. Pero luego hay otras circunstancias, por ejemplo, que te hayan reducido la jornada de manera que no llegues, que tengas personas dependientes, bueno, hay... que haya niños. Exactamente, pero lo Incapaz, que violencia. quiero decir que yo creo que el foco ya no es ese siquiera. El foco es que una vez que no todos somos capaces de pegar una patada a una puerta, ¿vale? Estemos en situación de vulnerabilidad o no estemos en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo lo que veo por las personas que llaman a Casa Caridad es que son personas que están en situaciones muy complicadas, que piden ayuda, pero que en ningún caso quiero que se ligue a estas personas con ocupas o inquiocupas.
Creo estoy que es, totalmente de acuerdo creo que es contigo, otra ¿eh? cosa Sí, totalmente totalmente de distinto. acuerdo. Totalmente distinto. Es que incluso es que yo creo que el término este de inquiocupación, que es algo bastante moderno, Sí. ha asimilado dos posturas que efectivamente son muy distintas, la de ocupación y la del inquilino moroso. No tiene nada que ver, efectivamente, la persona que entra con una patada en la puerta, que la persona que a lo mejor sí que ha estado, ha ido de buena fe, ha hecho el contrato, está pagando y en un momento dado, bueno, deviene unas Sí, pero eso circunstancias es complicadas. así, Sí, seguro, pero Juanjo. Yo creo es que una sí, persona... O hay inquilinos morosos que ya sabían que iban a ser morosos. Claro, eso- Algunos puede haberlos, por supuesto, pero yo creo que en muchísimos casos... José no lo van a sabrá, ser porque... así. De todas formas, para las personas vulnerables, mi opinión es que, y lo has dicho tú antes, es el Estado el que tiene que dar solución Sí, por supuesto. y poner a disposición de estas personas vulnerables viviendas sociales. Por supuesto. Esa es la solución. Claro, nosotros Ya sé llegamos que a lo donde no mejor llega el es una Estado. solución muy Llegamos... compleja. Pero- Seguramente no habrá presupuesto para esto. Pues habrá que dotarlo. Porque Pero, la persona y los- que es vulnerable necesita una zona, un espacio donde vivir. Bien, no nos fijemos Así es. tanto en el concepto general de vulnerabilidad cuanto en el concepto de vulnerabilidad aplicado al caso que nos ocupa, de la ocupación inquiocupa. e inquiocupación. Es decir, yo me declaro vulnerable después de haber dejado de pagar el alquiler 3 meses y eso Y ya te paraliza cualquier posibilidad de desahucio. Y te quedas. Lo que pasa es que yo, perdona, que quiero decir también lo que comenta Elena, estoy totalmente de acuerdo, que es lo que comenté al principio. No hay vivienda social, se demoniza al vulnerable, y el vulnerable puede ser una persona que tenga un problema o lo que sea, incapaz, violenta, todo cierto. Claro. Y al final el problema es del Estado, que no hace nada, nos metemos aquí todos los agentes sociales a discutir entre nosotros y estamos hablando de un tema jurídico que no tiene que ver con el vulnerable. O sea, Claro, es que que el lo que no vulnerable es otra podemos cosa. es que una persona que encima está pasando una situación Claro. muy complicada, asimilarla a delincuente. no, jamás. jamás. Porque es que no tiene- vamos, aparte lo que contrario. no coincide con la realidad, pero en absoluto, en No. absoluto. Entonces, hay Pero- que proteger a los vulnerables y a las personas que lo están pasando mal. ¿Quién lo tiene que proteger? En principio el Estado. En principio. Pero el problema es Pero si el Estado no llega, pues bueno, pues estamos asociaciones como nosotros, que bueno, también es, ahora con la Dana, a mí me da mucha pena también ver que gente que estaba totalmente normalizada, algunas veces muy al límite, pues después de estar pagando impuestos toda su vida, dependan de asociaciones como la nuestra. ¿Sabes? Pero el propietario tampoco, el propietario, ahorrador, olvidemos del gran tenedor, no tiene por qué ser el Estado. Ahí es donde es lo que estamos un poco Claro, hablando. claro, es- Entonces, si ahora la El ley... propietario probablemente no vea tanto la vulnerabilidad como el hecho de que hay una infracción. Bueno, es que el propietario en ese sentido también se siente vulnerable. Claro. Claro, pero Y bueno... dirá, pues pero parece muy bien, son vulnerables, pues oiga, yo qué Yo culpa también. tengo. Yo qué culpa tengo. ¿no? ese es el tema. Entonces dices, oye, pues con mala, con buena intención, dejo de pagar y me quedo aquí, ¿me puedo quedar? Sí. Punto. Es un tema civil, no es penal. Y tenemos un gran problema. Y por la vía de decir, voy a sacar un seguro, de forma que si impaga, No te hacen que el no seguro. te va a tener ningún problema, ¿qué va a hacer? Incentivar a ese inquilino de escasa moral, digamos, que ante una pequeña dificultad diga, bueno, dejo de pagar, pero encima no pasa nada, vas a cobrar vía seguro, con lo cual yo estoy más tranquilo todavía. Entonces, no es la solución tampoco. De todas formas, cuando te declaras vulnerable, bueno, te puedes declarar, pero habrá que constatar si lo eres o Sí, no sí, lo el eres. ayuntamiento, servicios sociales y Por lo luego tanto, por mucho que uno tenga mucha cara en declararse, si no lo es, no lo es. hay mafias, ¿eh? Y entonces, bueno, pues Bueno, la justicia tendrá que actuar como, Bueno, como Pero si al final, corresponda. al final será lanzado. Al final son un Pero el montón. problema es el tiempo. Los problemas son los tiempos. Ya. Porque al final esa persona, ese propietario, recuperará la vivienda. Pero ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Medio año, un año, 2 años, 3 años? Ese es el Oiga, problema. y eso, entremos también dediquémosle unos pocos minutos al asunto legal. Esto lo hemos comentado también de pasada antes, el decreto ómnibus, este famoso del gobierno, en donde hay algunas modificaciones por iniciativa de Junts, que creo que ha forzado algún cambio en la redacción de... Pero por lo que yo tengo entendido, la letra pequeña del decreto obliga a los propietarios a llegar a un acuerdo extrajudicial con el Ocupa si quiere percibir ese seguro de impago. ¿Eso es así, justo? Pues mira, lo de que obliga a llegar, yo lo que me había quedado es que tenían que ser una serie de parámetros de que fueran para tú recibir esa ayuda, que era después de que lo hubieras lanzado. Otros me dicen que una vez presentada la demanda y admitida, y que al final solamente afectaba un 3% o un 10% de los posibles afectados. Y luego lo del tema de si tú tengas que negociar con el inquilino, no lo sé.
La verdad, me he quedado yo... Pero en todo caso, no- cuando se pone una medida de ese tipo, sabes que es un mero trámite finalmente. Es decir, que ahí tienes que intentar una contestación judicial. Posiblemente espera, dices, no. convocas a una No. reunión con un mediador, no acude, o simplemente acude, pero no hay acuerdo, y ya está resuelto. Ya hemos pasado, al final es un mero trámite. en muchos Perdona, yo casos. creo que nos hemos mezclado los iguales por la propuesta que están ellos diciendo. Hasta ahora, lo de la ley Omnibus, lo que dice es que tú prorrogas al vulnerable hasta diciembre de 2025, con esa serie de requisitos que se cumplieran. Y lo que sí que es cierto, que hay otra norma de agilidad procesal que se aprueba como ley orgánica el 1 del 2025, que entra en vigor el 3 de abril, que obligará a todo procedimiento que no sea concursal, administrativo o de consumo a haber un tema de mediación previo, que eso sean los célebres MASC, que ya podemos entablar ahí si es mediación, negociación, conciliación o lo que sea. Eso ya es... Se ha ¿Pero eso hablado, es una negociación para qué? esto ya ha abierto Sí, otra cosa. otro melón. O sea, lo que quiero decir es que jurídicamente, como hay tanta carga jurídica, hablamos de 7 millones, entre querellas, demandas y Sí, se tal. intenta eliminar con mediaciones. Eso es. Sí. Y eso que se lleva muchos años con este tema, pues se ha aprobado una ley que entra en vigor el 3 de abril. ¿Pero cabe la mediación entre un ocupa o inquiocupa y el propietario? Bueno, eso estamos en el colegio preparando cursos al respecto. José me está enarcando las cejas. No, porque vais un poco vais a lo práctico, que es verdad, como la gente que nos escucha, que oye, que hay de lo mío. Hombre, claro, yo quiero que le den ustedes Claro, consejos pero y soluciones. yo te en lo que diría- sea lo posible. Pues digo, si en la norma se establece esa necesidad de pasar por el acuerdo, por ese intento de acuerdo, pues se comete en un mero trámite, porque efectivamente cabe la negociación, cabe la mediación entre una persona que no paga y una persona que quiere cobrar. Si solamente no paga porque no quiere pagar, o porque no puede, es igual. Bueno, depende, pero... La mediación, las dos partes tienen que querer estar ahí. Claro. Y además, para que haya una buena mediación profesional, las dos partes tienen que ganar. Pues a ver cómo conjugas esto para que en una situación como esta Y sobre todo- las dos partes salgan Sí. ganando. Es difícil. Bueno, pero Es difícil. No, y sobre todo pero yo creo bueno, que tienen que ir yo de soy- buena fe. Claro. De buena fe. Entonces, claro, si estamos hablando de una persona que efectivamente firma un contrato de alquiler y por circunstancias de la vida pues viene a menos y no puede atender la renta, ahí yo creo que sí cabría una mediación. Pero si estamos hablando de una persona que antes de firmar el contrato de alquiler ya está pensando que los suministros a nombre del propietario porque no los va a pagar, que va a pagar 3 rentas y no va a pagar... claro, ahí ya está todo viciado, porque desde el momento 1 la otra parte no tiene buena Bueno, fe. pero imagina- Entonces ahí la mediación es muy Tiene complicada. sentido. es pero muy también complicada. Tiene volvemos, sentido. pero volvemos Eso a... va a servir la pero, Claro, pero no es lo mismo que una persona que por circunstancias pues ya no puede afrontar la renta. Ahí a lo mejor sí se puede buscar una solución. pero bueno, vamos a temas con conceptos preconcebidos. El tema de que yo he dicho que he abierto un melón, que esto estamos en ello. Quiero decir, que imagínate que por el hecho de haber intentado tú una conciliación rápida y se convierta en ejecutiva. Y ya no tengas que esperar 2 años o 1 año a que la vía judicial se haga efectiva. Ya tendrías la solución. ¿Dónde no cabría la mediación? En violencia. Tú no vas a negociar contra el que te ha... ¿Sabes? Contra violador, por ejemplo. Sí. No cabe. Pero lo otro es que se está abriendo el melón. Lo decía como posible paso ilustrar jurídicamente lo que pueda ser una solución. Yo no sé lo de la solución aquí, pero yo lo que veo que es un gran problema que nos ponemos a discutir cuando realmente estamos en el mismo barco y esto alguien tiene que hacer algo. Porque ¿Políticamente se está haciendo lo adecuado? políticamente para mí no. De nada. O sea, yo esto es una opinión personal. Nada. ¿Qué se está haciendo mal o qué no se está Para haciendo? mí no es un tema de oferta económico puro. Es un tema también de ayuntamientos que tienen que sacar más suelo y no sé por qué. Más allá de eso, en este problema concreto ¿Jurídico? de ocupación, inquiocupación, Hombre, es que el etcétera, propietario- aparte está lo de construir viviendas, Vale, que eso ya sabemos que... Bueno, que yo creo que es la base original, pero, Sí, yo, sí. creo que el Pero ahora nos propietario, encontramos un problema concreto el propietario no está que merece protegido. también una solución concreta, digo yo. ¿Qué culpa tengo yo de estar trabajando toda la vida? Y mis hijos, tengo una casa, me da igual que sea de la playa, como de Valencia, no sé dónde, y que de repente una persona deje de pagar con mala intención o buena intención. Pero eso está claro, justo, eso ya lo hemos Pues dicho está mal. varias veces. Pero los políticos están haciendo... No, porque toda la ley viene de ahí. Eso que tú has comentado de Junts, que se pone la ley ómnibus y tal, vuelven un poco por lo mismo, no sacan vivienda social, eso es una opinión mía particular, y están mareándonos a todo el mundo. O sea, que esto es una cuestión de procedimiento. Esto es una cuestión simplemente, si estamos hablando de ocupación, si no de enjuiciamiento criminal, si no estamos hablando de incubación, la de enjuiciamiento civil. Pero simplemente es un cambio legislativo que está en manos del Poder Legislativo, para eso están, de forma que se modifique para que sea de forma urgente a una persona que ha dejado de pagar, pues que se resuelva, insisto, de forma urgente si la persona debe salir lanzada de la vivienda. Si se le da la urgencia necesaria y por tanto se agilizan los trámites y se consigue hacerlo en unas semanas en lugar de unos meses, pues se resolverá el problema. ¿Está en manos de quién?
del Poder Legislativo, de los políticos, del Parlamento. Claro, es que es el Estado el que tiene que Claro, por proteger eso- a las dos partes. Al propietario le tiene que proteger y a la persona vulnerable, si es vulnerable, la tiene que asistir. Entonces, es una responsabilidad que es del Estado y los dos tienen que estar perfectamente bajo el paraguas de la Administración, porque además pagamos impuestos para esto. Para esto es para lo que se pagan impuestos. Pero no mezclemos, la persona, si es una persona vulnerable, ¿quién paga? Esa persona pues tendrá que salir de esa vivienda, porque el propietario Claro. no tiene por qué pagarle él esa renta. Entonces, esa persona que tiene que salir rápido de la vivienda, en un plazo absolutamente razonable, pues el Estado, si El Estado efectivamente es le más tiene que vulnerable, asistir, tendrá que buscar claro. una solución. Pero es el Estado quien Ya, tiene pero que buscar esto es la lo solución. ideal. Esto No no el sé propietario. hasta qué punto sucede. No Y- sucede. y- Es que sucede, ¿no? No sucede. Sí. Iba a decir Parte- qué parte- porcentaje sucede, parte de pero... la Bueno, solución escaso es, porcentaje. yo insisto, es reiterarme un poco lo mismo, es tener suelo, ese Oferta, suelo oferta. además ofrecerlo a promotores privados en unas condiciones correctas, porque al final el promotor privado también es básico en hacer la vivienda social. Y luego los incentivos fiscales que habían en renta por la adquisición de vivienda, eso ya sería increíble, que además... Bueno, Vuelvo otra vez a lo de las eso ya soluciones sería- prácticas. Hemos llegado a la conclusión de que hay que llamar a la policía cuanto antes si nos encontramos un caso que nos afecta, que no hay que llamar a las empresas de ocupación, aunque estas también pueden razonar con el Después, ocupante, ¿no? después, Vale. ¿Y cortarles el suministro? No, Eso sería un delito No, de suministros. coacción. no, Sería un... Serían coacciones. no. coacciones. O sea, yo No le corto el puedes agua cortar- al que no me paga no puedes y cortar los estoy coaccionando yo al... Claro. No lo puedes cortar. Lo que pasa es que tendrás que preocuparte que los contratos de suministros se hagan a nombre del inquilino, Claro, es que eso es lo que iba yo a no a nombre del decir. propietario. Que Y así el sin que pague, es un pague él, ¿no? profesional, el que es un profesional de esto siempre te pide que los contratos estén a nombre del propietario, porque sabe que no lo va a pagar. Entonces eso ya es un síntoma un poco de alarma cuando se insiste mucho en que los contratos siempre a nombre del propietario, pues ya sabes que no, que ahí estás un poco... Lo que sucede es que muchas veces el propietario prefiere tener los contratos a nombre de él porque en caso de impago que se marche, a veces dan de baja estos servicios Y la alta es cara. y volver a dar de alta un suministro de energía eléctrica o de agua es que es dinero. Ya. Entonces muchas veces el propietario dice, no, tú domicilias el pago del recibo de la luz y del agua en tu cuenta, pero yo sigo manteniendo la titularidad del contrato. Para evitar que luego, pues eso, en caso, cuando se marchan, si dan de baja esos contratos, luego además tienes que pagar una deuda acumulada y te puede costar 700, 800 euros volver a restaurar los servicios de contratación. Es un despropósito. Yo no, Ya veo, sí. no, porque si te roban un coche, Claro. lo primero que hacen no es empezar a discutir. Te devuelven el coche y luego ya veremos el juicio. Pero si te quitan la casa, dices, bueno, vamos a los tribunales y dentro de 20 meses seguimos hablando. Y yo creo además que se está un poco... El debate este es una prueba, que se está este tema generando como una percepción de impunidad Es que hace que sea un efecto llamada para otras personas y está agrandando el problema. Hombre, claro. Está agrandando el problema. Porque como no se ha cortado de raíz desde el principio, pues entonces para muchas personas empieza a ser una opción, como Claro. otra cualquiera. Y no es una opción como otra cualquiera, es un delito. Pero estamos dando la sensación de que es... Un pues, delito leve. sí, o que es otra posibilidad. Y es una posibilidad, pues hombre, injusta desde luego. Injusta desde luego. Esto es como, recuerdo que hubo una época en la que salían muchos casos de ocupación, más que de inquiocupación, en este caso era de ocupación, en los telediarios nacionales, en los informativos nacionales, especialmente de una determinada cadena, y a continuación experimentó un ascenso vertiginoso, las ventas de alarmas y servicios de seguridad para las casas. Entonces dice, bueno, siempre hay efectos llamada para una cosa y para la otra. Seguro, muchos anuncios, mucha información sobre ocupación genera más ocupación. Siempre hay un efecto efectivamente de repetición, eso sin duda. Tengo una curiosidad, Elena. ¿Los ocupas o los inquiocupas, que ya estamos intentando todo el rato decir que son dos cosas distintas, aunque acaben siendo parecidas, van a los notarios para algo o no se atreven, ¿no? Tanto como eso, ¿no? Hombre, vamos a ver, es una cosa que es ilegal. Claro. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. Estamos hablando de un tema que es ilegal. Con lo cual aquí el problema es de laxitud más que de Bueno, legalidad y ilegalidad, porque eso está claro. el problema es lo que estamos diciendo. El problema es que se está generando también la sensación de una criminalización del propietario, cuando el propietario
Estamos hablando de que pues, es una persona que puede haber ahorrado y no podemos ni criminalizar al propietario ni al vulnerable. O sea, al final tenemos que hablar de que esto es un delito. Estamos ya casi acabando el programa. Me voy a meter en otro melón, pero da igual, aunque sea un minuto. Pasan cosas muy curiosas con este asunto, por ejemplo, y sin querer meterme demasiado en política, pero sí que es verdad que el Partido Popular tiene una proposición de ley para regular todo este tipo de cosas que lleva 33 aplazamientos en el Congreso de los Diputados para aumentar los plazos de presentación de enmiendas. Entonces, 33 aplazamientos, a ellos les da la impresión, a ellos y supongo que a muchos otros, de que no hay mucho interés en agilizar el debate de esa proposición, que no sé si es buena o es mala, sí, pero vamos, que en principio se supone que tiende a proteger al propietario. Entonces, al final la política, sin querer, insisto, meternos en cuestiones partidistas, pero es la madre del cordero, ¿no? Es donde está la clave para solucionar este problema. Es el poder legislativo. Totalmente. Que es lo que comentamos, los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley. Y no se ve tampoco mucha diligencia en ese sentido, ¿no? Yo no entiendo por qué los intereses creados, pero que yo creo que tendríamos que pensar en un win-win de ganar todos, porque no sé a quién beneficia, pero eso es una ignorancia mía personal, el tema de que esté todo esto sin resolver, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegó el agua. Elena, José, Julio y Juanjo, muchísimas gracias a los cuatro por habernos ayudado a aclarar un poquito todo este problema de la ocupación, de la inquiocupación y de la derivada que tiene en materia social y económica con el alquiler de viviendas como principal problema. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes, señoras y señores televidentes, por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.